Por otra parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una entrevista se refirió a la situación de Nicolás Maduro, acusado de ser el jefe narco del Cartel de los Soles. Reiteró que Maduro constituye una amenaza real para la región. No vamos a permitir que un cartel se haga pasar por gobierno dentro de nuestro hemisferio. Marco Rubio señaló que tienen todas las pruebas sobre el actuar del Cartel de los Soles. Hay pruebas, hay cargos y hay una red criminal detrás suyo. Rubio también hizo referencia a la postura internacional frente al régimen de Maduro. Sigue Estados Unidos, o insisten Estados Unidos y su gobierno, el gobierno de Donald Trump, en señalar a Maduro como el jefe criminal de una organización terrorista designada así por la administración Trump, como lo es el Cartel de los Soles. ¿Sigue dando pasos la administración Trump en tal vez llegar mucho más cerca del régimen de Nicolás Maduro de lo que están allí ese despliegue militar frente en el Caribe Sur, frente a Venezuela? Sí, indudablemente apunta a que Estados Unidos sigue armando su caso. Es importante decirle a la audiencia, desde la perspectiva estadounidense es importante, como le he dicho, armar el caso, ir estructurando poco a poco, armando las evidencias, pero también reuniendo todos los recursos legales para cubrir cada una de las esquinas. Eso es algo muy típico de la mentalidad estadounidense, y hacia allá está apuntando. Decíamos en una entrevista anterior que Trump se había caracterizado, y sus críticos le apuntaban, que cada vez amenazaba más y al final se terminaba acobardando. El caso de Venezuela, el caso específicamente con el señor Maduro, era el único quizás en el que daba pasos pequeños pero concretos, y en el que iba escalando poco a poco, hasta el punto que dentro de las declaraciones más recientes no solamente habló de hacer estos ataques al alta mar, cuando decía que, bueno, que casi no había barcos, sino que por primera vez asoma la posibilidad que esa persecución se pueda hacer en tierra. ¿Qué quiere decir el presidente Trump al respecto? Bueno, que sí está dispuesto a mantener la escalada hasta lograr su objetivo de erradicar el tráfico de drogas, que podría significar con la salida del presidente Maduro. Cuando usted dice, señor Chacón, Estados Unidos sigue armando el caso, paso a paso, yo le pregunto, ¿para qué? ¿Para justificar la captura, tal vez, de Nicolás Maduro? Sí, es que hay que tomar en cuenta que Estados Unidos en ese aspecto es muy riguroso en los detalles. Una cosa es lo que decimos que es la realidad, y otra cosa es la realidad legal. A mí me gusta mostrar como un ejemplo. Cuando uno llega a Estados Unidos y llenas el formulario para la inmigración, una pregunta que te hacen es si se es un espía. Uno imaginaría que en el manual de espía la respuesta lógica es decir no. ¿Cuál es el objetivo de tener una pregunta tan obvia como esa? Bueno, para poder, si te capturan, poder alegar no que cometiste un delito por espiar, sino por haber mentido ante una formulario federal. Así es la mentalidad estadounidense, y por eso es tan importante para el presidente Maduro, para el presidente Trump, perdón, ir formando poco a poco, ir escalando, pero asegurándose que desde el punto de vista legal tiene las herramientas para poder continuar con con este objetivo político. Pero hay que destacar además que esta vez, dijo el propio presidente Donald Trump, deje de enviar a la Unión Americana drogas y miembros de pandillas, y lo responsabiliza directamente. Esa fue la respuesta a una pregunta que tenía que ver con el régimen de Venezuela y con Nicolás Maduro. Sí, sí, eso es lo que señala que en efecto tiene esa idea. La gran pregunta es cuánto tiempo o qué tan lejos quiere llegar, cuáles son los objetivos formales. Hasta el momento solamente hemos visto maniobras concretas, no sabemos hasta qué punto él consideraría exitosa su operación, si termina con la salida de Maduro o con la salida o la captura de los allegados, o si se conformaría con reducir el tráfico de drogas hasta el momento. Pero indudablemente el presidente Trump apunta a que
sus pasos son firmes, sus palabras son muy serias y que no pareciera dispuesto a retroceder. Y que son unas palabras muy interesantes también, porque no solamente lo que dice Trump, también lo que dice Maduro hay que tomarlo en cuenta. Cuando Maduro señaló recientemente que no hay vínculos, no hay conversación, no hay puentes con Estados Unidos. Eso es señal de que en efecto la relación está rota y que en este momento ninguna de las personas que quisieran hacer lobby a favor de Maduro está encontrando un vocero que lo acerque con el presidente Trump. Eso fue ayer. Ahora quiero que escuchemos a continuación un nuevo pronunciamiento de Nicolás Maduro. Afirmó que Estados Unidos prepararía una agresión de carácter militar contra su país y que están listos para afrontarla. Lo escuchamos y seguimos con el señor Olaguer Chacón. No es una tensión, es una agresión en toda la línea. Es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. ¿Fortaleza o miedo del jefe del régimen que, según Estados Unidos, es también el jefe de un cartel del narcotráfico? ¿Cómo lo ve Olaguer Chacón? Sí, bueno, por supuesto el presidente, el señor Maduro entiende que sí, es una amenaza directa. Trump no lo ha escondido, es harto conocido. El punto es qué capacidad tiene el gobierno venezolano en responder a esa amenaza directa que está haciendo Estados Unidos. Entre otras cosas porque no solamente depende de recursos internos, de cómo está cohesionada la población, cuál es la logística militar que tiene. Con el presidente Chávez el ejército venezolano había logrado tener una remodernización de su maquinaria militar, pero esa modernización se había abandonado a raíz de la crisis, como se abandonó todo en Venezuela, el PDVSA, las grandes obras de infraestructura, y el ejército ha tenido que sufrir esos recortes. No solamente se trata de esos recursos, sino también desde el punto de vista internacional. China asomó muy tímidamente una declaración que a mí me suena más a, bueno, el ABC de la diplomacia, es decir, de la defensa de la soberanía venezolana, etcétera, pero sin mostrar gran músculo militar y sin mucha capacidad para ofrecer una amenaza real. China tiene sus propios problemas directamente con Trump, tiene también sus intereses, la guerra económica les está afectando directamente y también tiene poca posibilidad de manifestarse o de enviar alguna fuerza que pueda disuadir a Estados Unidos. Lo vimos recientemente en lo que ocurrió en Nepal. El gobierno que cayó en Nepal era un gobierno abiertamente pro-chino y simplemente cayó. China no hizo nada para evitarlo. Y así se ve con la relación de China con el presidente Maduro. Rusia mucho menos, porque si China tiene poco poder para disuadir a Trump, a Rusia sí que se le nota su incapacidad de defender a sus aliados. Pasó en Siria, está pasando en Azerbaiyán, en Armenia, y es poco probable que Rusia tenga esa capacidad también de ofrecer su respaldo a Maduro. Yo creo que China lo que entraría a defender en dado caso con respecto a Venezuela son sus inversiones y lo que le debe el régimen de Venezuela al gobierno chino. Pero por otro lado, no creo que vaya a entrar en acción mucho menos frente a las fuerzas militares de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos, de los 2 F-16 que sobrevolaron cerca del buque estadounidense desplegado en el Caribe Sur, Estados Unidos identificó hasta los pilotos que iban a bordo y además lo acompañó por esos días una declaración del presidente Trump, quien fue consultado en la oficina Oval sobre el tema y dijo, se volteó a su general de mayor rango de las fuerzas militares y le dijo, general, en caso de que usted lo disponga y lo vea necesario, ataque, derribe lo que tenga que derribar. Y no ha pasado más nada. Es decir, el régimen de alguna manera, que también tiene el derecho, entre comillas, de operar allí en aguas internacionales, pudiera darse su paseo, su entrenamiento tal vez, el régimen, por esa zona del Mar Caribe, porque son aguas internacionales, no lo ha vuelto a hacer. Eso es una respuesta
miedosa, digo yo, señor Chacón. Sí, por supuesto que Maduro quiere desescalar el conflicto, trata de establecer puentes, de forma de poder establecer puentes. Ya en el pasado todas las negociaciones le habían dado la oportunidad de reoxigenarse. Esa es la estrategia que está tratando de lograr en este momento. Por eso para mí muy remarcables palabras al señalar que no tiene ninguna relación con Estados Unidos. Él necesita, por supuesto, fortalecer su posición y encontrar aliados dentro de Estados Unidos que puedan conversar con el presidente Trump, pero esas posibilidades resultan muy remotas. Pareciera que él pensaría que con lo que ocurrió en Barbados, en el que el gobierno de Biden le dio absolutamente todo lo que pedía, le iba a dar frutos a largo plazo, lo que terminó fue simplemente mermando su capacidad de negociación, porque ya en esta oportunidad Estados Unidos no tiene ningún interés para negociar con Maduro, y lo que más que podría necesitar es pues, evitar el encarcelamiento de más ciudadanos estadounidenses, pero indudablemente no hay en este momento posibilidad del gobierno venezolano, más allá de desescalar el conflicto, de encontrar un punto o poderle ofrecer a Trump algo que ayude a Trump en su proceso de obtener un resultado político concreto en esta situación. En materia, porque ha pasado de todo, pero hoy el mundo mira a Venezuela como el nuevo epicentro de una guerra abierta contra el narcotráfico. Estados Unidos hundió una segunda embarcación, como les contamos, cargada de droga. Trump habla de narcoterroristas. El secretario de Guerra asegura que los perseguirán y acabarán con ellos. Maduro, por su parte, también reconoce que los canales de comunicación con Washington están completamente deshechos y alertan sobre una posible intervención militar. El escenario es el de una escalada sin precedentes que podría traspasar los límites de las amenazas. Sí, y conversábamos que Estados Unidos ha desertificado a Colombia anoche, una figura que supone retirarle el reconocimiento como socio eficaz en la lucha antidrogas, y llega justo en un momento en el que crece el despliegue militar en el Caribe. Y sabemos que en política, Gaby, nada es casual. Washington está redefiniendo el mapa, cerrando más el cerco para una operación mayor. ¿Cómo lo ves? Bueno, ya nosotros creo que podemos hablar, y como lo describía el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un bloqueo total a cualquier tipo de embarcación con contrabando en Venezuela. Recuerda que hemos venido hablando de este tema, que no solamente se trata del narcotráfico, sino también del tráfico de nuestro propio petróleo venezolano que se va a los mercados negros, y adicionalmente el tráfico de minerales. Si bien no han hecho efectivamente el tema de esos barcos, veíamos al presidente Donald Trump decir: yo creo que ni los pescadores deberían andar por allí, yo no me fiaría porque estamos desconfiando de cualquier embarcación. Este tipo de estrategia la vinieron pidiendo muchos venezolanos e incluso otros países durante años, y al día de hoy se está ejecutando. Es como un paso más en lo que sería esta operación. Y yo creo que Nicolás Maduro comienza de verdad a entender lo que es este plan, porque él hablaba que no se trataba de tensiones, sino de una agresión. Y él justamente colocaba cada uno de esos escalones, Laura, porque empezaba a mencionar que se trata de una agresión jurídica. Sí, efectivamente es una agresión jurídica, porque ya tienes un proceso penal dentro de Estados Unidos que adicionalmente le pone precio a tu cabeza, pero que adicionalmente da evidencias suficientes para señalar que eres narcotraficante. Habla de que se trata de una agresión que los criminaliza. Sí, efectivamente, ya forman parte del crimen organizado, y eso no le da la capacidad de seguir haciendo lo que él sabía hacer: ganar tiempo, establecer nuevas estrategias políticas, y es por eso que dice que la relación está deshecha. Incluso menciona algunas de esas vías de comunicación, como la que establecen con el funcionario americano que está en Colombia, Robert McNamara, que se encarga entonces del tema de la migración, porque todavía los vuelos de deportación siguen llegando desde Estados Unidos directamente a Venezuela, pero sabe que ya la situación no la puede manejar, que definitivamente del tema criminal y jurídico se le escapa de las manos. Y yo creo que aquí nuevamente la estrategia de Estados Unidos
es volverle a recordar. Tú quieres ser el Chapo Guzmán, quieres ser un narcotraficante que se entrega a la justicia o que es entregado a la justicia, o quieres sufrir el destino de los terroristas, porque Estados Unidos tiene las dos vías construidas perfectamente. El de la posibilidad de ser detenido, entregado a la justicia o incluso neutralizado. Escuchar al secretario de Guerra hablar de que los van a matar, a neutralizar de una manera directa, realmente es contundente. No están hablando de un simple proceso judicial, sino que Sí. dicen que van hasta las máximas consecuencias, y eso ya se ha construido jurídicamente para que Sí. sea de esa Y manera. justamente por allí quería preguntarte, porque esto sabemos que es una campaña que va dirigida a desmantelar las redes y a sus líderes, o son operaciones que no han irrumpido en los nodos del poder de narcotráfico. Es decir, ¿podemos esperar que se golpee a los cabecillas o solo seguirán cortando los brazos de la red? Porque van dos embarcaciones, pero ¿esto puede ir escalando efectivamente? Es que tiene que, porque si tú dices que vas a atacar y vas a neutralizar, con lanchas no estás haciendo absolutamente nada, Laura, y tú lo sabes. Adicionalmente, estar en el mar, en las aguas internacionales, que eternamente para que ningún barco pase. Obviamente ese bloqueo va a tener lapsos. Yo creo que incluso Estados Unidos está estableciendo esas vías de comunicación y luego cortándolas para justamente dar ese margen de acción para que sean los propios cabecillas de ese cartel los que tomen sus decisiones, o si no, se rompa por dentro lo que era la dinámica que ellos tenían absolutamente dominada. La tenían absolutamente dominada porque siempre era en el terreno diplomático y en el terreno político. Al pasar a otro terreno totalmente distinto, cambia todo el juego. Y adicionalmente, siguen algunos medios o algunas personas dudando del carácter narcoterrorista de Nicolás Maduro. Se hace este informe en donde desertifican a Colombia, pero adicionalmente dicen que Nicolás Maduro lidera, o que en Venezuela está el cartel, uno de los más grandes del mundo, responsable del tráfico de cocaína. Este es otro nuevo informe de carácter vinculante, porque a través de esos informes desertifican a los países y le quitan los recursos, y es una prueba más de que efectivamente Estados Unidos no se está basando en una simple apreciación política, sino que existen suficientes evidencias. Es más, Colombia lamentablemente está pagando por nosotros. Esa relación terrible que tiene Gustavo Petro con Nicolás Maduro le está costando este regaño, que si bien ahorita no se traduce en sanciones específicas porque es una desertificación condicionada, definitivamente es un golpe moral y un golpe político a Gustavo Petro, porque incluso en ese informe reivindican la labor de los policías y los militares que efectivamente han dado la vida en la lucha por el narcotráfico, pero ya saben quién es Gustavo Petro y qué actitud va a tener, y definitivamente tenían que dar este golpe en la mesa para adicionalmente certificar y ratificar que van con todo. Sí, Gaby, hay tantos temas, han pasado tantas cosas. El fin de semana el presidente Trump también decía que ellos van a ver, ¿no? qué puede pasar, y que no descartaba ataques dentro de Venezuela. Aunado a esto, se ha filtrado detalles del búnker subterráneo donde supuestamente se esconde Maduro, conectado con un hangar presidencial, protegido con seguridad cubana. El hecho de que Estados Unidos haga pública esta información es una señal de que podrían ir tras él directamente, o es una parte de la guerra psicológica también para desmoralizarlos. Es decir, o sea, es como un conjunto de muchas cosas, ¿no? Sí, es ratificar que yo te tengo vigilado en cada una de las instancias. No tengas duda que mi aparato de inteligencia está funcionando tanto en la vigilancia que podría ser electrónica, hasta en infiltrados
para que tú ni siquiera confíes en tu propia sombra. Pero como te digo, yo creo que le están dando un cierto margen para ver si las cosas se desarrollan dentro de Venezuela independientemente de lo que podría ser una intervención, pero Estados Unidos sí o sí yo creo que tiene planificada algún tipo de acción quirúrgica. Sí, definitivamente esa implosión dentro de Venezuela no se da. Yo creo que ellos no tienen dudas de que van a actuar a posiciones específicas como esta. Revelarlo es decirle, bueno, ahí ya no te puedes esconder y dicen que conocen de 3 instancias más, pero adicionalmente en todas esas palabras y en todos esos mensajes también le dan cuenta de que ellos no tienen a dónde huir, porque otra de las realidades es que los militares venezolanos y mucho menos las milicias se podrían enfrentar al poderío de Estados Unidos, que yo no creo jamás que vaya a darse una, una, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pero ellos lo saben. La única vía que ellos tienen sería esconderse, ganar tiempo, huir, y ahí le están diciendo, estoy hasta en los búnkers encerrados que tienes, y eso los tiene desgastados, Claro. pasándose a hoteles, ya no están en Miraflores, pintando todos esos búnkers. ¿Hasta cuándo, así como tú dices, bueno, hasta cuándo los barcos pueden permanecer en aguas internacionales? Tienen suficiente dinero y recursos, pero hasta cuándo ellos tienen que estar saltando de un lado a otro, sabiendo que hasta les están escuchando en el baño y que no pueden confiar en absolutamente nadie. Y otra cosa que ha pasado, así como mientras más tiempo pasa, Estados Unidos tiene más aliados y va convenciendo a los países europeos y a otras naciones, Nicolás Maduro ratifica que ni China, ni Rusia, ni Irán están dispuestos a protegerlo de la manera que él quería. Ese tiempo para él también se está agotando y se acaba de dar cuenta que está más solo que nunca. Sí, ayer lo veíamos visiblemente afectado, es decir, yo conversaba con colegas periodistas y decíamos, yo es primera vez que lo veo físicamente afectado, o sea, su lenguaje corporal era otro que no se ha visto anteriormente. Ahora, recordar también que toda esta información de los búnkeres son mostradas por exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos o por funcionarios activos en este momento, es decir, que no son especulaciones, es decir, es información Claro, no, es real, gente seria. ¿no? Ahora, por otra parte, el Parlamento Europeo, porque se nos pasa el tiempo y quiero tocar un poquito de todo, avanza en reconocer al Cartel de los Soles como una organización terrorista. ¿Qué implicaciones tendría este paso para el aislamiento de Maduro y sus aliados si se consolida a nivel internacional, Gaby? Claro, sería definitivo. El tema es que yo no estoy tan segura que se consigan todos los votos para lograr que esto ya no sea no vinculante para que se ejecute y identifiquen al Cartel de los Soles como un cartel terrorista. No sé si se va a lograr una votación definitiva, pero cambiaría completamente el juego, porque estás hablando de más de 20 naciones que tendrían que aplicar directamente sanciones definitivas a todos esos testaferros, a todos esos dineros, entra el tema del lavado de dinero y adicionalmente la calificación es de terrorista, es como la máxima instancia de rechazo absoluto a cualquier cosa que provenga de ese país. Tú sabes que los países europeos siempre hacen la sanción en el papel, pero no necesariamente internamente le están haciendo un cerco a el dictador. Es un poco lo que pasa con Rusia. Con Rusia hay miles de pronunciamientos y están mandando armamento a Ucrania, pero le siguen comprando petróleo a Rusia y le siguen comprando gas. Cuando pasa este tipo de instancias, la Unión Europea tiene como un compromiso, una responsabilidad adicional de sancionar a esos funcionarios y que sea mucho más duro el tratamiento que se le dé. Sin embargo, yo tengo mis dudas, yo sí creo que de manera individual Estados Unidos está tratando de sumar a más naciones en esta coalición internacional, sobre todo porque si toman una acción mucho más agresiva, ellos quieren tener entonces ese concierto internacional y que de alguna manera haya una solidaridad automática. Si bien Estados Unidos es el que ejecuta, los demás entienden
que se trataba de un terrorista, que se trataba de un narcotraficante y que esas acciones específicas eran las únicas que podían tener Sí. freno para quitarlo del poder. Gaby, no quiero finalizar sin antes comentarte. El ex asesor de Joe Biden, Juan González, dijo que solo el 5% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por Venezuela. Esto no es una manera como de minimizar el rol de Maduro en el narcotráfico. ¿Qué sentido tiene esto en este momento? Bueno, lo que pasa es que a la administración de Joe Biden, específicamente a él, le duele que sí se podían tomar acciones. A ellos les estuvieron pidiendo durante 4 años que hicieran algo más y lo que hicieron fue liberar a Alex Saab, liberar a los narcosobrinos, darle las licencias petroleras y no presionarlos de ninguna manera. ¿Cómo era Nicolás Maduro en esa administración y cómo lo estamos viendo el día de hoy? Ellos incluso prefieren sacrificar la libertad de Venezuela a que esto se convierta en un éxito de Donald Trump. Decir eso, Juan González, cuando ellos tienen las pruebas, cuando justamente las evidencias y el caso está en el Distrito Sur de Nueva York, es realmente una bofetada para todos los venezolanos que han venido pidiendo esto, que haya un tratamiento como criminal a Nicolás Maduro y que no lo sigan tratando en el ámbito diplomático. Yo no, eso es lo que creería, porque si aún hay otro tipo de relación entre Juan González y Nicolás Maduro, sería aún más triste. Yo quisiera creer que ellos lo que quieren es que no haya una victoria republicana en todo este accionar. Es lo que quisiera entender, porque de otra manera sabemos que él viajó a Venezuela, que tuvo relación con Nicolás Maduro y es insólito que esté protegiendo a alguien que muy bien sabe es un narcotraficante. Su propia administración le elevó la recompensa a algunos de ellos. O sea, no era algo que se trataba de una administración y no de la otra. Claro. Ellos dos han estado de acuerdo en que Nicolás Maduro está involucrado en el tráfico de drogas. Juan Ovidio Maravilla. Olivar fue capturado luego de atacar a golpes a su amigo en el barrio San Juan de Dios, de San Vicente Sur. Este sujeto se encontraba tomando bebidas alcohólicas con la víctima, y tras una discusión lo dejó gravemente herido. Fue trasladado a un hospital. Será remitido por el delito de lesiones. Víctor Wilfredo Sánchez Asensio es un homeboy de la MS-13 que exigió $50 a una comerciante y la amenazó con herirla utilizando vidrios de una botella, asegurándole que su grupo era el que tenía el control y que no tenía tiempo para esperar a que le diera el dinero exigido. Además, quedó evidenciado en un video el momento cuando presumía su pertenencia a la MS. En nuestro sistema lo tenemos perfilado como miembro de la clica Ateos Locos Salvatruchos, del cantón Ateos, en Zacacoyo, La Libertad Oeste. Lo capturamos hoy en el cantón Cujucuyo, Texistepeque, Santa Ana Norte. Será remitido por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, amenazas. Este y todos los remanentes de criminales que creen que aún tienen el control del territorio y de los salvadoreños irán a prisión. Marvin Antonio López González, de 43 años de edad, agredió con una navaja a su primo en el cantón San Jacinto, distrito de Apastepeque, en San Vicente Norte, donde departían bebidas embriagantes. Ya fue capturado. El lesionado fue trasladado al Hospital Nacional Santa Gertrudis, San Vicente, con heridas en el dedo de la mano derecha y la frente. Este sujeto será remitido por el delito de lesiones. Por otra parte, continúan las acciones para desarticular redes de estafadores. La @FGR-SV ordenó la captura de 20 personas que se apropiaban ilegalmente de inmuebles mediante escrituras falsas y los vendían o hipotecaban a favor de terceras personas. Con estas acciones, se están resolviendo al menos 12 casos que afectan a 17 víctimas, entre propietarios legítimos y personas estafadas a través de estas transacciones fraudulentas.
Entre las propiedades se encuentran 2 inmuebles ubicados en San Martín, San Salvador, valorados en $225,000, los cuales fueron adquiridos en 2020 y transferidos a terceras personas mediante escrituras falsas y sin el consentimiento del dueño legítimo. Durante los allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos, sellos notariales y documentación contable, la cual fortalece el proceso judicial. Retomando este discurso que brindó al país el presidente Nayib Bukele en el marco del Día de la Independencia, en el que destacó pues obviamente los logros alcanzados por su gobierno, y en este mensaje mencionó que gracias a que El Salvador no siguió lineamientos o políticas impuestas por otros países, medidas que no han funcionado en ninguna parte, el país ha logrado salir de esa espiral de violencia criminal impuesta por las pandillas. Y habló de ese modelo salvadoreño como un cambio de paradigma, menciona, y me gustaría saber desde la sociología, ¿cómo describiría usted esas bases sociales y políticas de este modelo? Mira, el presidente en su discurso lo que hace es hay todo un abordaje, ¿no?, que incluso podríamos considerar un abordaje sociológico de qué significa o qué implica una independencia. Está claro que la independencia no solo es un evento político, sino también es un complejo proceso de transformación social, ¿verdad?, que lleva consigo aspectos tales como la ruptura de los nexos de dominación, o sea, una emancipación intelectual, una reestructuración o reconfiguración de la estructura social y la emergencia de una nueva identidad. En ese marco es que el presidente nos habló en su discurso de aspectos tales como no seguir recetas, ¿verdad?, porque no solo no han funcionado, ¿no?, sino que esas recetas que nos eran impuestas o que le eran impuestas a los gobiernos anteriores prácticamente eran un proceso de neocolonización del intelecto y por lo tanto no podías hablar de una independencia real y formal. Bueno, podías hablar de una independencia formal, que es lo que reconoce el presidente al inicio de su discurso, cuando nos dice, bueno, la independencia nos dio un nombre, unos valores, etc. Pero al estar siguiendo recetas impuestas y traídas de latitudes muy extrañas para nosotros, pues, obviamente no funcionaron, ¿no? Y era una neocolonización del intelecto. Entonces, en ese sentido, y comprendiendo la independencia también como un proceso de emancipación mental e intelectual, es que el presidente habla del modelo salvadoreño. Entonces hay que entenderlo en ese marco, y por eso cuando él da el discurso, no solo hila esa independencia o ese proceso de independencia que se conmemora cada 15 de septiembre, pero que anteriormente solamente era un ritual, ¿no? Un ritual cívico del pueblo, no tenía mucho sentido para la gente, pero, y lo hace él parte de esa premisa para decirnos, bueno, incluso hoy podríamos valorar que estamos en un nuevo proceso de independencia, porque nos hemos liberado como país de los nexos de dominación que tenían las pandillas, por ejemplo. Nos hemos trazado una nueva definición de lo que es la soberanía, al no aceptar recetas extranjeras, y entonces ahí es donde cabe, como parte de la emancipación intelectual, o como parte de la creación de un pensamiento propio, cabe el modelo salvadoreño, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que el país se está transformando a imagen y semejanza de nuestra propia identidad sociocultural. Eso ha permitido que, por ejemplo, se impulse un plan de control territorial que ha sido exitoso. Y ha sido exitoso porque ha partido del propio contexto en el que vivimos, ha partido de la idiosincrasia de la población y de la misma urgencia que la población tenía de liberarse de ese problema urgente, y eso le ha permitido al presidente liderar un plan que nos llevó de ser de los países más peligrosos del mundo a el país más seguro de toda la región occidental. Bien, a eso le llamó el presidente modelo Bukele,
o más bien él le llamó, fíjate incluso, él le llamó modelo salvadoreño, ni siquiera le llamó modelo Bukele, como le llaman algunos, sino que le llamó modelo salvadoreño. Pero bien lo podríamos considerar también como una nueva doctrina política de liderazgo, o lo podríamos llamar también a esto que está sucediendo en El Salvador, le podríamos llamar reinvencionismo, porque el presidente lo que está liderando es una reinvención del país. Y utilizo el término de reinvencionismo porque hasta antes de esto lo que se tenían eran una serie de teorías, por ejemplo, la que se le llamó el progresismo, que realmente daba algunos pasos en los cambios sociales, pero se quedaban hasta ahí, ¿no? Hasta cambios sociales. Cuando nosotros empezamos a ver lo que está sucediendo en El Salvador, nos damos cuenta de que acá no son simples cambios sociales, ¿no? Sino que se ha llegado a la otra etapa, o sea, el paso siguiente de un cambio social es la transformación social. Y acá hemos venido de cambios a transformaciones. Y eso está permitiendo reinventar el país. Por eso al modelo salvadoreño le podríamos llamar también, en términos de doctrina o de constructo sociológico, le podríamos llamar reinvencionismo, le podríamos llamar una doctrina del nuevo tipo de liderazgo político a nivel planetario, le podríamos llamar de distintas formas. Lo cierto es que hasta hace unos 4 años, más o menos, que la independencia ha tenido un sentido y un contenido para la población. Hasta hace menos de 4 años, la independencia no tenía sentido y se tenían una serie de valores y se tenían una serie de creencias en torno a la independencia que fueron prácticamente desmitificados por el presidente de la República, cuando hace ver a la población que esos ríos majestuosos de los que habla la oración a la bandera eran los ríos majestuosos de la sangre derramada por los delincuentes, ¿no? ¿Verdad? Que los cementerios clandestinos y los ejidos expropiados fueron unas fértiles campiñas de la oligarquía, pues. Y que las urnas del fraude fueron los apacibles lagos de la democracia. Entonces, cuando tú te das cuenta de todo de ese significado que tiene, y ese es el trasfondo del discurso del presidente, entonces tú puedes inclusive afirmar, sin caer en el fanatismo, se puede afirmar que estamos en un nuevo proceso independentista, porque se ha roto con los nexos de dominación que tenían las pandillas y los partidos políticos corruptos que conspiraron con ellas. Se está reconfigurando toda la estructura social, incluso montando nuevas relaciones sociales, y ahí es donde cabe la parte del discurso del presidente cuando habla de los cambios que se están suscitando en educación, partiendo de lo elemental, ¿no? O lo básico que es la disciplina, porque no hay desarrollo académico sin disciplina e incluso no hay pensamiento crítico sin disciplina. Y también se está creando una nueva identidad colectiva que no solo tiene que ver con esa motivación social que vive la población y que se expresa no solo en las encuestas, sino que también en el mismo comportamiento individual y colectivo de la gente. Estamos viendo un proceso de una identidad colectiva en la cual el salvadoreño ya no le da pena o le da vergüenza, como pasaba antes, de decir que es salvadoreño, sino que hoy lo dice con orgullo porque se siente parte de un país que ha logrado cambios históricos en muy poco tiempo. Y también estamos frente a una nueva narrativa, ¿no? Nosotros veníamos con la narrativa de los victimarios. Esa narrativa de los victimarios quiso normalizar y legitimar la existencia de las pandillas y la legitimidad del pandillero al convertirlo o al presentarlo en público como un modelo de éxito. E incluso algunos llegaron a decir que las pandillas eran necesarias, que cumplían una función social, que eran parte del proceso de movilidad
se les besó los pies, ¿verdad?, para marcar la senda florida del miedo. Todo eso, entonces el presidente lo retoma en su discurso cuando te dice, bueno, se nos quiso decir que eso era normal, que nosotros no podíamos salir de eso. Entonces ahí estás frente a una nueva narrativa. Bueno, yo como sociólogo me siento privilegiado por estar viviendo en este periodo, porque quizás la ilusión de todo sociólogo es estar en medio de una sociedad que está teniendo cambios profundos y tratar de llevar seguimiento a esos cambios es lo que prácticamente nutre nuestra ciencia, ¿no? Ahora, el presidente va rápido, pues, entonces resulta como muy difícil, pero digamos que lo que estamos viviendo es un modelo salvadoreño y no como algunos quieren desmeritar, pues, lo que está sucediendo acá y le están llamando el modelo a los salvadoreños, y no, es un modelo salvadoreño. Y es algo para replicar o que merece ser replicado, pero no así como receta por otros países. Y digo esto porque, por ejemplo, muchos países en ese marco de nueva independencia que El Salvador ha vivido, ha tratado de replicar el plan control territorial, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados obviamente son no solo exitosos, sino que son rápidos. Perfecto. Pero cuando tú agarras el plan control territorial y lo quieres aplicar al pie de la letra como que si fuera una receta, te das cuenta que no funciona del todo, porque hay variables que son propias del contexto, ¿no? Y hay que reconocer que la variable más importante para que el plan control territorial funcionara es la variable Nayib Bukele. Es decir, un liderazgo político fuerte y lo suficientemente respetado como para que pueda movilizar y construir un gabinete de seguridad que esté a la altura. Entonces, en otros países, cuando han querido replicar el modelo, se dan cuenta de repente que no les funciona porque falta esa variable. Entonces, tienes que construir esa variable. El discurso del presidente finaliza, y no finaliza porque termine con esas palabras, sino que en el contexto en el que lo dio, haciendo alusión a la educación. ¿Por qué? Porque la educación es el pilar fundamental para el desarrollo social. Los países pueden tener progreso económico, pero eso no necesariamente implica desarrollo social, y para que haya este tipo de desarrollo tú necesitas potenciar la educación, subir significativamente la tasa de escolaridad promedio de la población. Eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se está viendo, por ejemplo, para mí, el plan más hermoso, bueno, obviamente salir de la violencia fue hermoso, ¿no? Pero el plan más hermoso para mí como profesor es ese plan de 2 escuelas por día. Entonces tú ves que ahí está la inversión. Y ves que también se está trabajando en el componente principal de cualquier tipo de reforma educativa, que es el sujeto, particularmente el estudiante y el profesor. Entonces el presidente dice, bueno, estamos caminando, hemos avanzado bastante, estamos muy lejos de donde queremos estar, pero eso no lo vamos a lograr únicamente si tenemos unas generaciones con un nivel de escolaridad alto, con una educación de calidad y sobre todo con ciudadanos no solo poseedores de una cultura política democrática, sino que también ciudadanos disciplinados para construir país, disciplinados para no permitir que el pasado vuelva a pasar, disciplinados para cuidar nuestro país y cuidar los avances que hemos tenido. Y ahí hay un componente muy fuerte que usted lo menciona, interesante también, es la apuesta por la educación. Vamos a hablar de eso más adelante. Capital humano, innovación, hay muchísimas cosas. Se está reinventando el país, decía. Me gustó mucho eso porque dentro de ese marco, de esa reinvención que se está haciendo, hay indicadores sociales que a lo mejor usted como experto en temas sociológicos nos puede ir indicando. ¿Cuáles serían esos indicadores sociales que van a ir determinando la eficiencia de este modelo salvadoreño en el tiempo? Hay varios indicadores, bueno, uno de ellos es la identidad sociocultural, ¿no?
O sea, tú tienes que fomentar eso, tienes no solo que trabajar con los valores que son así universales, ¿no?, en términos de identidad, sino que también tienes que construir tus propios valores, tienes que construir tu propio pensamiento, tienes que construir tu propia narrativa. Digamos que esa es parte, pero el otro aspecto quizás fundamental es el aspecto educativo. Y acá algunos dicen de que el presidente utilizó el discurso para hacer propaganda, pero porque tienen un margen de comprensión de la realidad bastante limitado. O sea, miran las piezas, no miran el rompecabezas completo. Entonces, él hace alusión a la parte de la educación porque decía al principio que la independencia no solo es un evento político, ¿no?, sino que es un evento de transformación social. Esa transformación social tiene que verse en una nueva reconfiguración de la estructura social. Y el aspecto fundamental, cuando uno está analizando la reconfiguración de la estructura social, es la educación. Allí no hay, como decimos, como se dice coloquialmente, no hay vuelta de hoja. Si tú no inviertes en educación, tú no puedes esperar tener un país con democracia, un país sin violencia, un país sin corrupción, un país limpio, ordenado. O sea, tú no puedes esperar todo eso si tú no inviertes en educación. Y ese quizás es y por eso decía que estamos como viviendo, ¿no?, o comprendiendo en profundidad qué significa un proceso de independencia, así como el que se vivió en 1821, estamos viviendo en estos días. O sea, se invierte en el individuo, se invierte en la educación, y eso se hace a partir de dos componentes. Uno, que es el componente de la infraestructura, y ahí entra este plan hermoso, como te digo, que es el de las 12 escuelas por día. Y para mí es hermoso porque al final es como el descubrimiento de que la utopía no está hecha de palabras, sino que está hecha de obras concretas. Y la frase, lo público tiene que ser mejor que lo privado, se expresa precisamente en ese plan, en esa construcción de las escuelas. Estamos viendo escuelas que prácticamente son mejores incluso que muchos colegios, ¿verdad?, incluso colegios caros. Eso no es malgastar el dinero, ¿no? Eso es darle una prueba de lo que es la dignidad de la población. O sea, nuestros niños y nuestros jóvenes venían estudiando en aulas que parecían más celdas o gallineros. Entonces, de repente le das una concepción distinta, un paradigma diferente a la infraestructura educativa y dice, bueno, lo público tiene que ser mejor que lo privado, y ahí estamos viendo eso. Pero tú tienes que ir construyendo los símbolos también, ¿no? Parece ser que se va a intervenir, para poner un ejemplo, ¿no?, de lo que es un símbolo, parece ser que se va a intervenir el centro escolar La Paz, que está en Cuscatancingo, en la calle principal de Cuscatancingo. Entonces Cuscatancingo fue uno de los hoy distritos, ¿no?, más violentos. Y entonces el hecho de que se llame La Paz, tú lo puedes construir, hacer de ese centro escolar, ¿no?, un símbolo de la paz en las comunidades. ¿Ya? Ahora, esa parte de la infraestructura, ¿no?, es la parte visible, pero quizás lo más importante que se está haciendo es cuando se da el recambio y se pone a la ministra de Educación, la doctora y capitana Carla Triguero. Ahí se le está apostando al factor fundamental de la educación para lograr el progreso o el desarrollo social, que es la disciplina. Estás partiendo de lo elemental, ¿no? Tú no puedes impulsar ningún tipo de reforma educativa si no inviertes o si no cambias al sujeto que la impulsa y que la recibe, ¿no? Por eso todas las reformas educativas anteriores fracasaron, ¿no? Y digo fracasaron porque fíjate que de 2000 a 2021 el nivel de escolaridad solo subió un año. O
sea, de 2000 a 2021 el nivel promedio de escolaridad o la tasa promedio de escolaridad en El Salvador solo subió un año. O sea, está hablando de 20 años en los cuales tú logras que nada más suba un año. Es un fracaso total de esas reformas educativas, ¿no? Lo que estamos viendo entonces es esa inversión en el aspecto fundamental que es el sujeto y partir de lo elemental, pues, de la disciplina, ¿no? Y de, digamos, lo que va a ser el nuevo marco, está siendo el nuevo marco de las relaciones sociales, que era lo de las palabras, ¿no? De decir buenos días, gracias, permiso, etcétera, ¿no? Porque eso es la base fundamental de las nuevas relaciones sociales que se establecen a partir de este proceso de cambio o de transformación radical del país, de la violencia a la no violencia, ¿eh? Entonces, eso creo yo que va a ser el factor esencial, el factor fundamental para lograr lo que sigue, que es empezar a trabajar, o seguir trabajando más bien en resolver el problema importante luego de haber resuelto el problema urgente, que es el problema del desarrollo social, el problema económico, el problema de la desigualdad social. Y un factor esencial es para superar o ir superando la desigualdad social es que tú le des todas las oportunidades y en las mejores condiciones a los sectores populares de tener una educación de calidad, al igual que la que tienen aquellos que cuentan con los recursos suficientes como para ir a un colegio. ¿Qué te genera eso en el corto, mediano plazo? Te genera ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque la tasa de escolaridad también es una ventaja competitiva que atrae a la inversión extranjera, que es la que le interesa al presidente, y obviamente yo estoy de acuerdo en ello, que es atraer la inversión extranjera que tiene que ver con transferencia de tecnología. Correcto. Y eso requiere un nivel de escolaridad elevado, invertir en educación e invertir también en la educación superior y apostarle a las nuevas áreas, ¿no?, de desarrollo científico y tecnológico. Definitivamente, y hablábamos justamente sobre ese modelo salvadoreño que sin duda alguna pues incluye esta transformación en esa gestión de la educación para las nuevas generaciones. Hay una millonaria inversión, estamos hablando de $300 millones invertidos hasta el momento en todo el sistema educativo, que implica no solamente la renovación en infraestructura. Quizá valdría la pena recordar de dónde venimos, hace 10 años, 20 años, cómo se presentaban esas escuelas, sobre todo en los sitios más recónditos del país, en las áreas rurales, apenas si tenían los servicios básicos. Bueno, con detalles tan básicos como la pintura, que no eran los ideales para el aprendizaje, un azul chillante y tal, con solo esos pequeños detalles y un cambio significativo como hemos estado viendo ahí. Me gusta disfrutar mucho de esas imágenes porque reafirman lo que me comenta usted, René, que ahora pues lo que se hace es dignificar el espacio en donde las nuevas generaciones se están educando, no solamente con un sistema moderno, sino también en valores. Sí, hay una dignificación de la población. 300 millones, 600 millones, lo que tú inviertas nunca va a ser mal invertido si lo estás haciendo en función de mejorar la educación. Hasta antes que teníamos, ¿no?, la educación era vista por los gobiernos anteriores más bien como una cuestión que tenían que hacer a la fuerza, ¿no? Y por eso que las aulas parecían más centros de concentración, eran las más cárceles, gallineros, donde las condiciones para el aprendizaje eran realmente precarias, ¿no? Y sin embargo, de ahí surgían ciudadanos científicos, artistas. Ahora imagínate tú con todas las oportunidades que le estás dando, y sobre todo, ¿no?, volviendo a la parte esencial, que es la parte de la disciplina, ¿no? ¿Ya? O sea, no puede haber un desarrollo educativo sin disciplina. Eso la gente, bueno, no es que no lo hayan entendido los opositores, sino que lo que pasa es que cualquier cosa que se haga, como Nayib Bukele, es la singularidad, o sea, siempre que se hace referencia a él, lo atacan. Pero cuando tú
educas, y no solo das clases, entonces tú estás invirtiendo en el individuo, ¿no? Porque hasta antes de eso y en las condiciones en las que estaban nuestros niños y nuestros jóvenes recibiendo clases, no solo eran lugares en los cuales estaban a merced de las pandillas y se habían convertido en centros de reclutamiento de pandillas, sino que también eran lugares en los cuales no se educaba, sino que se daban clases, lo cual es distinto, ¿no? Porque la educación implica un cambio en la conducta, un cambio de comportamiento. Para que eso se logre, tú necesitas tener individuos disciplinados. Estos individuos disciplinados van a tener mejores oportunidades de abrirse paso ya cuando estén en el mundo laboral, ¿no? ¿Sí? Y van a tener mayores oportunidades también de desarrollar todas sus potencialidades intelectuales, ¿verdad? Porque uno que está en el área universitaria, por ejemplo, te das cuenta de que cuando tú te vas a estudiar una maestría o un doctorado a otro lado, las condiciones que te ponen, ¿verdad? Y la exigencia que hay es muchísimo mayor a la que está acá. Entonces, si no tienes disciplina para adaptarte a eso, pierdes. Por eso es que esta inversión que se está haciendo millonaria en educación, en infraestructura, en construcción de valores, diría que en el modelar el tipo de ciudadano que pueda impulsar posteriormente una reforma educativa realmente significativa en este país, es lo mejor que se está haciendo. Porque lo que vamos a ver, ¿qué es lo que va a implicar esto que se está haciendo en materia educativa y que lo está liderando el presidente? Se va a convertir en una ventaja competitiva en términos económicos para la atracción de la inversión, ¿no? Se va a convertir también en el punto esencial a partir del cual se construya una cultura política democrática en este país. Se va a convertir también en una garantía de que la seguridad no solo se va a ejercer en el territorio, sino que se va a ejercer desde el territorio. Entonces, esta es la apuesta más importante que se está haciendo, la apuesta en educación. Y como te digo, aquí la inversión, ninguna inversión va a ser lo suficiente como para compensar prácticamente 200 años de soledad en las que estuvieron nuestros niños y nuestros jóvenes de los sectores populares recibiendo clases a como podía. Y sin embargo de ahí surgían genios, de ahí surgieron ciudadanos ejemplares, intelectuales, ¿verdad? Y ahora imagínate con todas las oportunidades que le des, obviamente se le está apostando a construir un nuevo país, y por eso yo digo que es una reinvención del país. Lo estás reinventando porque no estás arreglando las bases que estaban antes, sino que estás reinventando, estás rompiendo el paradigma, y los paradigmas siempre se rompen desde los márgenes. Del que se habla en los últimos días, que fue mencionado por el presidente, y los componentes que tiene, que son materia de análisis para esta y muchas mesas a nivel nacional e internacional. También interesante cómo se hace eco ese discurso presidencial, y hoy por hoy los salvadoreños tienen que reconocer que la figura del presidente Nayib Bukele se ha internacionalizado tanto que esos discursos son analizados por muchos países del mundo. Antes de irnos a la pausa, y parte de ese modelo salvadoreño, ya hablamos sobre el componente educativo, interesante cómo el presidente lo remarca en ese discurso emitido a toda la nación. Obviamente hay una cadena, pero principalmente dirigido a un grupo de escolares. Uh-huh. Ahí él remarca muy bien cuál es la visión que tiene en el futuro próximo, ¿no? Y la apuesta que hace por la educación. Pero también hay otra gran apuesta que es parte de ese modelo salvadoreño, y es la apuesta coherente con la seguridad y la defensa nacional. A ver, y esto me trae colación porque también el país ha dado duros golpes al narcotráfico y ha convertido a El Salvador en un aliado muy importante para la seguridad, no solamente en la región, sino para gobiernos importantes como Estados Unidos. Recientemente hubo una incautación de droga
que fue realizada, esto fue justamente el 9 de septiembre, a unos 1.600 kilómetros al suroeste de La Bocana, el Cordoncillo, esto en el estero de Jaltepeque, La Paz. Ahí, tras esa incautación, de hecho, el presidente Bukele publicó en sus redes sociales el caso. Dijo que se habían encontrado varios bultos flotando en el mar y pues todo indicaba que los narcotraficantes las recogerían en alta mar. Entonces ahí hubo varias publicaciones. El ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, junto al ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y también junto al fiscal general, pues aparecieron ahí ante los medios de comunicación dando a conocer estos resultados de 1.4 toneladas de droga. Ahí explicaron cómo es que la encontraron y cómo es que se suponía que esta droga pues iba a ser recogida y tal. Lo cierto es, y a eso es lo que quiero aterrizar un poco, René, es que esa coherencia en este modelo salvadoreño que implica, ya lo comentábamos, una reinvención de la República, invertir en la educación, pero también hay una coherencia que tiene que ver con este tipo de acciones concretas, por ejemplo, una lucha frontal contra el narcotráfico. Porque en ese marco de reinvención del país y entendiéndolo como un segundo momento independentista, ¿verdad? Tú tienes que construir también nuevas definiciones. O sea, nosotros definitivamente hemos estado viviendo una etapa en la cual, al menos desde la perspectiva sociológica, tú tienes que redefinir lo que dábamos por supuesto ya estaba definido. Una de esas cosas es el liderazgo político, por ejemplo, ¿no? Con la llegada de Nayib Bukele hay que redefinirlo. Yo digo que el presidente es una singularidad sociológica, así lo catalogo, ¿verdad? Pero aparte de redefinir ese concepto de liderazgo político, de democracia o de acceso a la democracia, también se está redefiniendo el concepto de seguridad. Y vemos que el concepto de seguridad pública o seguridad nacional se queda corto, ¿verdad? Al ver todo lo que se está realizando, ¿no? Y eso lleva a tratar de pensar en una forma más amplia de concebir la seguridad, y dentro de esa seguridad está no solo que estés libre de pandillas, delincuentes, corrupción, etcétera, sino también libre de droga. ¿Ya? Porque no sería coherente que tú estuvieras diciéndole a las nuevas generaciones que son el futuro, que se va a invertir en ellas, que se va a hacer esto y lo otro, con la juventud y la niñez, si tú, después de decir ese discurso, permitieras, por ejemplo, que tu país fuera un corredor de los narcotraficantes. Entonces, allí tú ves la coherencia en términos del mensaje, de decirle a los niños y los jóvenes, la razón de ser de todo lo que está pasando son ustedes. Y es más, el presidente le dice, bueno, son ustedes, y se va a invertir en ustedes de tal forma de que hagan más de lo que nosotros estamos haciendo en un futuro. Esa es una apuesta. Pero a la par de eso tú tienes que mantenerlo libre de la mayor cantidad de peligros que se pueda. Uno de esos obviamente son las drogas. El país se ha convertido, y con esa concepción más amplia, esa redefinición de conceptos, se ha convertido también no solo en un referente de la seguridad, sino que en un referente de la guerra contra el narcotráfico. ¿Ya? Bueno, algunos le llaman, creo, la barrera del Pacífico o el muro del Pacífico, algo así, porque este gobierno, lo que van de las dos gestiones del presidente, ha sido el gobierno que ha incautado mucha más droga que cualquier otro de los gobiernos de la región, ¿no? Eso en términos absolutos y en términos relativos. Eso significa que hay un compromiso decidido para resolver ese problema, ¿verdad? O para ponerle la mayor cantidad de trabas posibles a ese problema, o hacer de la región centroamericana, porque aquí hay una apuesta del presidente de ver la seguridad no solo como algo del Salvador, sino que como una cuestión regional. Correcto. Porque hay el liderazgo, es un liderazgo no solo salvadoreño, sino que es un liderazgo al menos y más de cerca, digamos, regional. Y en ese marco, la apuesta del presidente es que toda la región sea una región segura y libre de droga.
Entonces, que este no va a ser el espacio. Y si buscan hacerlo por otros lados, pues eso va a ser problema de otros países. Pero acá estamos frente a una redefinición de la seguridad. La guerra contra el narcotráfico es una parte coherente de lo que significa o cómo se trabaja para mantener libre de peligros a los niños y a los jóvenes, ¿verdad? Porque a ellos es que se les debe todo este esfuerzo que se está haciendo. Y así como no queremos que en un futuro cercano surjan nuevos delincuentes, tal como se permitió acá, ¿no? Que se permitió que decenas de miles de jóvenes cayeran en manos de la delincuencia, y así como no vamos a permitir eso, tampoco se quiere permitir que nuestros jóvenes caigan en el problema o en el mundo de la droga, ¿ah? Porque ese sería otro peligro. Entonces, ¿cómo puedes hacer, o qué es lo que puedes hacer tú para evitar eso, ¿no? Ser un referente en la guerra contra el narcotráfico. Nuestra Marina Nacional inclusive está poniendo récord, no solo en cantidad de droga decomisada, sino que también en las millas náuticas que recorre para poder hacer ese tipo de incautaciones, ¿no? Así que yo lo que veo es una coherencia total de lo que se está haciendo en el marco de una definición más amplia de lo que significa un país que está arribando o que quiere arribar, tiene pretensiones serias de arribar a lo que se conoce en términos de indicadores como un país de primer mundo. Y hablando sobre esas decomisos que ha realizado el gobierno de El Salvador, podríamos traer a cuenta quizás ya en número qué significa, de qué estamos hablando. A ver, durante la administración del presidente Nayib Bukele se han incautado ya 71.6 toneladas de droga. Esto equivale a 1.682.7 millones de dólares. Es una barbaridad de dinero. Y solo en lo que va de 2025 se reporta el decomiso de 22.1 toneladas de todo tipo de drogas valoradas en 545.1 millones de dólares. O sea, en términos, ya si lo vemos en términos de dinero, pues eso es un decomiso extremo, fuertísimo, y es un duro golpe definitivamente a las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas. Cuando vemos los números, el panorama se presenta como más claro. O sea, hay una cantidad obscena de dinero que tú prácticamente les has sacado del bolsillo, sí, a los narcotraficantes. Hay una enorme cantidad de toneladas de droga que impediste que llegaran, ¿verdad?, a ser consumidas por los jóvenes. Sí. Entonces, cuando tú ves los números, tú encuentras los argumentos suficientes como para matar cualquier tipo de relato que vaya en contra de todos los aspectos positivos que está impulsando el gobierno. Y esos son los números. Pero más allá de los números, lo que hay que ver es que esas más de 70 toneladas de droga incautada y esos más de 1.000 millones de dólares también que no se pudieron realizar o que han sido incautados prácticamente, también significan miles, decenas de miles de jóvenes que no cayeron en ese mundo de la droga, ¿sí? También significa el ahorro de seguramente millones de lágrimas de los padres y las madres, ¿verdad?, por sus hijos cuando los ven sumidos en ese mundo tan terrible que es el mundo de la droga. Esos números también significan millones de sueños que no solo nuestros jóvenes, porque ahí implica a jóvenes de otras latitudes, millones de sueños que seguramente se van a concretar porque estás librándolo de algo que realmente es nocivo. Bueno, nosotros vemos imágenes que transmiten de otros países que realmente están o tienen a mucha parte o buena parte de su juventud sumida en el problema de la droga. Nosotros lo vemos en condiciones lamentables y seguro que todos pensamos como padres, yo no quisiera que mi hijo llegara a esa condición. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, no? Apoyar a un gobierno que realmente está luchando en contra de eso. Acá todas las piezas que estamos viendo encajan
Y en ese encaje ya no es casualidad que, como te digo, Nayib Bukele sea un líder reconocido a nivel planetario, por eso la definición de singularidad sociológica, sino que también el país se convierte en referente de seguridad, guerra contra las drogas, etcétera. Entonces tú ves cómo compagina todo, y eso ha llevado a algunos a hablar del modelo salvadoreño, y bueno, como modelo tú lo tomas de referencia, ¿no?, para poder transformar, y entonces no hay mejor noticia que esa, que otros países quieran copiar tu modelo, pero en el caso de Honduras sería el modelo hondureño, ¿no? Eso tienen que tenerlo claro ellos, o el modelo guatemalteco, etcétera. Y entonces creo que se va a concretar, y a mí me parece que es una de las aspiraciones que tiene el presidente de la República, ¿no?, que es que Centroamérica sea una región que se vea como, en términos de una región que trabaja de forma armoniosa, ¿verdad?, y que sea una región realmente que le apuesta al bienestar de la población de toda el área territorial, pero con pruebas y trabajos concretos. Por eso el presidente, un tanto pensando en lo que realmente se tiene que hacer, dice, bueno, El Salvador se va a salir de Parlacema, porque eso fue una cuestión, una falacia al final, ¿no? Y hay que pensar en otros tipos de integraciones. Yo creo que las integraciones se logran a partir de acciones concretas, como la guerra contra el narcotráfico. A ver, y eso es interesante que lo mencione, porque en su discurso también él mencionaba, a ver, cuando hablamos de la independencia y que no seguimos lineamientos o recetas de terceros, que aparte que no funcionan y tal, no significa que el país se está aislando del mundo. Para nada. ¿Cierto? Para nada. O sea, el decir que no se aceptan recetas quiere decir que no se aceptan imposiciones, y que tampoco, porque puede haber todo tipo de imposiciones, unas pueden ser con el chantaje de lo económico, pero también hay imposiciones culturales que tú no las vas a permitir, ¿no? Ahora, no es que te estés aislando del mundo, obviamente, ¿no?, sino que estás entrando en relaciones, en un tipo de relación horizontal con ese mundo. Ningún país puede abstraerse de lo que sucede a nivel planetario, ninguno, ¿no? Y quien lo diga, pues obviamente está mintiendo, ¿no? Pero una cosa es ser parte de ese mundo o subsumirte a ese mundo. Entonces, acá la apuesta, y por eso hablaba el presidente de las recetas, ¿verdad?, que fueron impuestas, acá significa de ser parte de ese mundo y no ser sumido dentro de ese mundo, ¿no? Porque cuando tú lo haces de esa forma, todo lo que puedas hablar de soberanía nacional, autodeterminación, al final se queda en simple discurso. Entonces, no se está abstrayendo, bueno, de hecho es más, ¿no? Hoy con el presidente Nayib Bukele, la población se dio cuenta de que las brújulas no apuntan solo para Washington, sino que la brújula apunta para Washington, para China, para Rusia. Es decir, nos hemos dado cuenta de que ser parte de ese mundo significa también buscar las relaciones amigables, ¿verdad?, de cooperación con cualquier país del mundo que tú consideres que va a beneficiar a tu población. Y ahí esa es una muestra más que clara de que no se está abstrayendo, no nos estamos abstrayendo del mundo, sino que estamos montando un nuevo tipo de relaciones con ese mundo.